En un mundo globalizado como el actual, el factor geopolítico es un aspecto a tener muy en cuenta y sobre todo analizarlo de manera muy estratégica para las compañías que quieren ser muy exitosas. Hemos invitado a Luis Horacio Botero, que es especialista en el tema de la Universidad de Medellín, para que hablemos sobre geopolítica. Bienvenido, Luis Horacio, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan, y bueno, aquí estamos para ver qué nos va usted a preguntar. ¿Cómo podemos definir la geopolítica, Luis Horacio? Bueno, simple, es la relación que tiene el hombre en sociedad, es todo lo que pasa del hombre en su naturaleza, con la tierra, con la política, en las interacciones entre los mismos hombres. Eso podríamos llamarlo, a grosso modo, la geopolítica. Bueno, aplicado al mundo empresarial, o sea, yo porque como empresario, como emprendedor, tendría que fijarme en esos temas geopolíticos. Bueno, porque hoy el mundo se volvió una aldea global, porque lo que pasa en un lugar del planeta afecta el todo a la parte y viceversa, porque hoy la teoría de crisis señala que un aleteo de una mariposa puede significar al otro lado del planeta un sismo. Entonces, como todo está comunicado, todo nos afecta, desde la caída de la bolsa en el lugar del planeta hasta la tos o el resfriado de un presidente hoy de una gran potencia. Claro, porque obviamente todo eso está afectando el mundo empresarial, el mismo valor de las acciones en las diferentes bolsas. Sería bueno, Luis Horacio, que habláramos con ejemplos. Por ejemplo, lo que viene sucediendo en la antigua cortina de hierro, países, por ejemplo, que nosotros no sabíamos que existían como Ucrania, pero que se vuelven relevantes para determinar la estabilidad de la zona rusa y de la zona europea. Y que además, dependiendo de lo que pase en Ucrania, pues va a depender muchas de las cosas hoy del futuro de la Unión Europea. Claro. O Siria, un conflicto que aparentemente está lejano para nosotros, pero es que es vital para la zona del Medio Oriente y para todas las relaciones del mundo en esa zona, porque de eso dependerá el comercio, de eso dependerá muchas de las acciones empresariales de grandes compañías. Incluso tenemos casos cercanos, el vecino Venezuela. Digamos que obviamente hay muchas empresas hoy en diferentes partes del mundo que en la situación actual, analizando el entorno geopolítico, no irían allá. Así es, y compartimos una frontera común, muchos años de historia, y somos incluso, querámoslo o no, de alguna manera venezolano dependientes en muchas de las cosas de nuestras economías. De todas maneras, hoy sin saber qué es lo que pasa con los vecinos, qué es lo que pasa con el mundo, es imposible sobrevivir. Una empresa tiene que conocer qué pasa con la geopolítica del mundo. Claro, hoy muchas empresas están mirando hacia mercados internacionales, porque claro, hay que diversificar, hay que abrir nuevos mercados. Sin embargo, aquí es muy importante, Luis Horacio, llamar la atención sobre esa importancia de ese estudio previo, de que yo analice todos esos factores políticos, económicos, qué está pasando en ese país, pero no solo en el momento actual, sino qué se prevé para los próximos años, porque eso me podría a mí dar luces de si voy a tener un mercado, digamos, con un cierto nivel de certidumbre o voy a estar en la cuerda floja. Así es, por ejemplo, hoy hay países que ya se sabe prospectivamente cómo van a ser en los próximos años. Los analistas económicos vienen proyectando cuáles son las economías emergentes, cuáles son los países de mayor confianza para las inversiones extranjeras, cuáles dan mayor estabilidad política a esas inversiones, y por lo tanto hoy tenemos que conocer esa realidad para poder actuar en el mundo globalizado, en la economía libre de mercado. Hay algo que es muy importante y es que esa labor no la tiene que hacer uno solo. En el caso de quien está mirando a mercados internacionales, en cada país hay organismos que le ayudan en esa labor. Caso específico, una entidad a la que yo aprecio mucho, en el caso de Colombia, que es ProExport, que digamos que ayuda muchísimo a abrir esas puertas y que tiene ya estudios concretos de si al país al que yo quiero llegar estaría bien que llegara y seguramente me va a ir bien. Así es, y existen también muchas páginas web, páginas de internet, organismos hoy supranacionales, por ejemplo, el estar vinculados a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Social, donde Colombia hace parte o quiere hacer parte y está buscando
esos mecanismos para ingresar, Claro. son mecanismos que hoy nos permiten saber qué hay en el otro lado del mundo, con quién podemos hacer negocios, con quién nos podemos aliar y qué confianza tienen o nuestras inversiones Sí. en esos países. Cuando hablamos de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que se tienen con diferentes países, obviamente hay quienes están de acuerdo, hay quienes dicen que no, que son una amenaza, pero lo cierto, Luis Horacio, es que es una realidad. O sea, hoy en día no se conciben países aislados. Así es, y como decimos, son un mal necesario, querámoslo o no, llegaron, están ahí, Sí. se están suscribiendo permanentemente. Colombia en buena hora tuvo que tomar esa decisión si quería ser más internacional, si quería que su mercado no fuera tan dependiente de uno o dos países, y por eso el gobierno anterior y este se han dedicado a trabajar TLC. Y ahora lo más importante también es buscar alianzas, no solamente tratados de libre comercio, sino acuerdos que impliquen alianzas mucho más complejas, mucho más generalizadoras y que abarquen más, como por ejemplo la reciente alianza del Pacífico entre México, Chile, Perú y Colombia, que es un mercado de 210 millones de habitantes y que también nos puede dar movilidad, nos puede dar intercambios de estudiantes, intercambio de docentes, investigaciones conjuntas, además del comercio. De cara, Luis Horacio, a esos tratados de libre comercio que existen con diferentes países, ¿cuál es la tarea juiciosa que cada empresario debe hacer para que, digamos, no le vaya mal? Yo diría que saber muy bien qué fue lo que se suscribió, cuáles son los alcances, las ventajas, las desventajas de esos TLC. Y no es suficiente con simplemente saber que existen, sino explorar mucho más allá. Por ejemplo, hoy tenemos un TLC que va a cumplir 2 años, un año con los Estados Unidos, ahora en mayo, pero tenemos que revisar qué ha pasado, cómo nos estamos o no adaptando a ese TLC y qué opciones tenemos de permitir que ese TLC sea ventajoso para nuestras economías. Por ejemplo, se viene una ley de inocuidad en los Estados Unidos y eso va a cambiar un poco las reglas del juego inicialmente pactadas del TLC. Entonces no es suficiente con saber inicialmente que existen unas condiciones primarias, sino cómo evoluciona ese mercado y qué nueva normatividad en esos países donde hemos hecho TLC para saber cómo afrontar los retos que implica esa relación. Claro, Luis Horacio. Entonces, a ver, el llamado concreto es a que estemos muy pendientes de ese entorno internacional, porque a veces uno encuentra empresas de todos los tamaños que son muy pasivas, o sea, que no investigan o que no se asesoran bien, y luego es cuando llegan las sorpresas, Luis Horacio. Así es, entonces para evitar esos malos entendidos, para evitar esos disgustos que puede ocasionar una relación con otros países y el comercio con otros países, tenemos que estar permanentemente enterados de qué está pasando geopolíticamente, cómo los políticos toman las decisiones de país y hacia dónde están enrutando o no estos alcances que se han firmado, o en su gobierno o anteriores gobiernos. Luis Horacio, hay una constante que uno ve cuando uno analiza cualquier tratado de libre comercio que se ha firmado, y es que beneficia siempre a unos sectores y afecta a otros. Entonces, igual, yo tengo que saber, dependiendo del sector en el que estoy, qué oportunidades se derivan de eso o qué amenazas para yo poder saber cómo moverme. Así es, y como hemos dicho, hay unos que se afectan, otros que se benefician. Lo importante es saber que están ahí y que tenemos que tratar de aprovechar al máximo esas realidades. Ojalá se dieran más alianzas y uniones que TLC, porque los TLC tienen más limitantes, las alianzas son un poco más integradoras y nos permitirían mayores movilidades, mayores maniobrabilidades tanto para el sector privado como para el sector público y el sector académico. Claro, y aquí el gobierno también juega un papel muy importante de saber cuáles son esos sectores estratégicos para saber cómo los protege, cómo los cuida de cara a esos tratados de libre comercio. Claro, por eso algunas de esos acuerdos han contemplado salvaguardas o han contemplado medidas paulatinas, no llegar de una al Tratado de Libre Comercio, sino que hacer unos privilegios parciales mientras se hacen los acomodamientos, y una vez ya tenemos esos acomodamientos listos, entonces las entidades que se habían visto afectadas pueden estar mejor preparadas para afrontar los retos de un TLC. Luis Horacio, consejo final para los empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes países de Hispanoamérica. Yo creo que los TLC, las alianzas, las uniones llegaron para quedarse. No podemos seguir lamentar que nos perjudica o que nos favorece. Lo que hay que es enfrentar esos retos, porque la economía hoy es global, es de mercado, es abierta y no es local, no es endógena.
Por lo tanto, hay que estar preparados y permanentemente preparándonos para afrontar esos retos. Muy bien, excelente consejo y esperamos que todos lo sigamos en esta actividad empresarial. Gracias, Luis Horacio. Muy bien, a ustedes por invitarme. Este es Negocios, ya regresamos con nuestro siguiente tema con Paola Rueda y sus invitados.